A ver, los que ya han terminado, sí, puedes ver los que, por favor. Los que han terminado, por favor. Con calma, con calma. Laura. Gracias. A ver, los que han terminado, por favor, con Kevin ahí. Pasen adelante los que ya terminaron, por favor. Voy a mirar una bien. Kevin, hay micrófono. ¿Ahí? ¿Y el nombre de qué fue? Ah, no. A ver, ¿quiénes más faltaron? Gracias. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Nos encontramos en el sexto año. En unos meses. En unos meses estamos en pediatría. Ahí nos vamos a volver a reencontrar. Sí, muy amable por su colaboración.
y que les vaya todo bien. Ya están aprobados, me dicen. A ver, ¿alguien más que tenga? Ahí está. Esta creo que ya son las. No se preocupe. Con gusto siempre puedo conversar con usted. Muy bien, vamos a empezar. Kevin. Sí, el pasador de diapositivas, ¿no? Sí, ya. ¿Sabes lo que suena? ¿Pensaba que era de acá? ¿Es de ahí? O sea, de ahí. A ver. Claro, debe ser el proyector que tiene también papel. Pero el panel está en el equipo. Claro, los proyectores tienen también parlantes. Bueno. ¿Está? Cuidado. Bueno, mientras llega Kevin, igual vamos avanzando un poco. Y justo a propósito de la investigación del doctor Reatey, un par de comentarios, ¿no? Lo primero, el doctor Reatey fue mi profesor hace ya muchos años. Y me da mucho gusto verlo activo, con el ánimo que siempre lo caracteriza y queriendo aprender más y conocer más. O sea, ya quisiéramos todos, creo, yo me incluyo, llegar a su edad con esa frescura, con esa juventud de querer pues, contribuir, ¿no? Haciendo la investigación. Gracias, ¿qué? Esto sí que por Buenas tardes. Gracias. ¿Aló? Gracias. Entonces, como comentaba,
lo que nos ha mostrado hoy día el doctor Radi es un gran ejemplo, ¿no? Y acompañado de eso, ¿no?, agradecerles también su colaboración por haber participado, ¿no?, en esta encuesta que podemos relacionar con el tema justamente de los sistemas de información y los registros continuos y la importancia que tiene una recolección lo más fidedigna de los datos, ¿no? Entonces, estas clases que vienen en el curso podemos agruparlas, y así está en el sílabo también, como esta aplicación de la epidemiología en actividades de salud pública. Y principalmente, si bien en la clase de infecciosas ya habíamos revisado el MOPESE, vamos a tener como referencia principal este documento o esta colección de documentos, ¿no? Incluso la segunda parte de hoy, que es de vigilancia, mucho del contenido es de MOPESE. Entonces, vamos a revisar esto rápidamente: los sistemas de información, la clasificación internacional de enfermedades y el certificado de información. En gerencia, en los cursos de comunitaria, ya también han conversado algo sobre lo que son los sistemas de información, que implica la recolección, procesamiento, reporte y uso de esta información sanitaria, ¿no? ¿Y por qué generamos información? ¿Por qué la analizamos? ¿Por qué la difundimos? Para poder generar políticas, programas de acción e investigación también. ¿Okay? Más o menos, podemos sistematizar lo que es un sistema de información con estos componentes, ¿no? La entrada, proceso, productos. Y en este esquema se diferencia luego dos resultados adicionales, lo que aquí se está denominando justamente resultado e impacto. Eso es como todo sistema. Eso es desde biología también, que ustedes han estudiado, ¿no?, estos sistemas. En bioquímica, esto es todos los ciclos que ustedes estudiaron en bioquímica es esto, ¿no? Hay una entrada, ¿no?, hay sustratos, hay todo un procesos enzimáticos que terminan en productos. O sea, todo sistema va a manejarse en esta lógica. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información, la entrada al sistema, vamos a tener tres factores que están interactuando. Otra triada, tal vez no conocida, tal vez no necesariamente se la van así a recordar por siempre, pero tenemos los factores técnicos, organizacionales y de comportamiento. Y dentro de esto, ustedes como parte del sistema de información, donde tenemos aquí factores del comportamiento, vean, el conocimiento, la calidad del dato, ¿no?, la motivación, la seguridad personal que puedan tener para poder registrar los datos. Ahora que están en cirugía, ¿existen todavía los libros en centro quirúrgico? Que uno sale de la operación y tiene que registrar todo lo que se hizo. ¿Eso existe todavía? Ah, no es digital, sigue siendo a mano. Sigue siendo a mano, esos libros. Pero ¿por qué no todos han entrado a sala? Porque hablo del libro y me quedan así mirando como que nunca han visto el libro en sala de operaciones. Ya, no me preocupen, muchachos. Entonces, esa información o esos datos que están registrados ahí son valiosísimos. Sin embargo, se registra con el cuidado que debería. O en emergencia, que también tenemos los libros en tópico, ¿no?, que llega el paciente y hay que registrar. Todos ustedes han estado enfrentados con algún tipo de
sistema o instrumento que recupera datos. Y la interrogante es, ¿tenemos conciencia de llenar adecuadamente esos registros? Como no vemos nosotros todo lo que hay después, no le damos el valor, la importancia que merecen. Y si nosotros al sistema le alimentamos con datos inadecuados, pues el producto final también será inadecuado. ¿Qué tal, Luis? Un ratito. Perdón, estamos en clase y se escucha lo que están conversando. ¿Pueden o guardar silencio o ir afuera, por favor? Gracias. Bueno. Y luego tenemos ya los procesos de recolección, transmisión, análisis, etc. El producto va a ser el dato en sí, el uso de la información, y lo que esperamos es que esto contribuye a mejorar el sistema y obviamente a una mejora del estado de salud. Pero para básicamente lo que es la toma de decisiones. Muchos de ustedes, en 10 años, ¿cómo se ven? En 10 años. Desde el punto de vista de la medicina, por si acaso, ¿no? Okay. Bueno, la mayoría ya con su especialidad, ¿sí o no? Ya terminando la residencia, pocos años de especialista. Y de aquí a 20 años, ya algunos de ustedes están siendo jefes de servicio, ¿no? Responsables de algunas áreas. Y en 30 años ya son directores de hospital, directores de regiones de salud, etc. No es broma. Eso va a suceder. No voy a decir cuántos años de egresado tiene mi promoción, pero tiene varios años. Y ya tengo compañeros, directores de direcciones de salud, directores de hospitales, jefes de departamentos, en clínicas privadas, a nivel internacional también con cargos importantes. Entonces, todos ustedes van a tener que participar en las políticas sanitarias que implica la toma de decisiones. Y tienen que familiarizarse y tienen que exigir buenos sistemas de información. ¿Ok? Bien. Las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias, ¿no? Las primarias diseñadas específicamente para algo específico, llevándolo a sus tesis. Si ustedes generan sus cuestionarios, serían una fuente primaria. Fuente secundaria, si ustedes en sus tesis revisan historias clínicas y es lo que está ahí registrado. ¿Ok? Y en salud vamos a tener diferentes fuentes de información. ¿Ya han revisado los resultados del censo? Sabían que ya salieron los resultados del censo, ¿no? ¿Sabían o no sabían? Y ya salieron. Ya están los resultados generales, no están los específicos, pero la primera parte, población total, estructura de edad, pirámide. Por ejemplo, la pirámide del Perú, ¿cómo es ahorita? O sea, el 2025, que fue el año pasado del censo. ¿Cómo es la pirámide? Constrictiva. De haber tenido pirámides expansivas, ya tenemos ahora una pirámide constrictiva, ¿no? La relación de dependencia por edad se ha incrementado, la mediana de edad ha aumentado, ¿no? Bueno, ya les comenté lo que es los índices de dependencia. Entonces, todo esto impacta en lo que es salud. Ya les hablé en su momento, ustedes van a atender una población de pacientes básicamente geriátrica, que ya lo están viendo. Y va a ser mucho mayor de acá a 30 años cuando sean algunos de ustedes directores de hospital. Entonces, ¿cómo van a dirigir un hospital geriátrico? Tal vez sin que tengan el rótulo de hospital geriátrico, pero sus pacientes mayoritariamente van a ser adultos mayores.
Entonces, las fuentes de información en salud son diversas. No solamente es la historia clínica, no solamente es la hoja GIS. Hay diferentes instancias a partir de las cuales se genera datos que son importantes para salud. Vamos a tener una clase más adelante sobre la CIS, y ya también les he comentado algo al respecto. Un documento, un manual que a ustedes les va a ser de mucha utilidad es el ASIS local. ASIS, ¿saben lo que es la sigla ASIS? Eso sí ya les he mencionado. Kevin, ASIS, análisis de situación de salud. ¿Ya? El análisis de situación de salud. Y hay un ASIS que es el ASIS local. Cuando ustedes terminen sus serums, tienen que hacer un informe. Y ese informe es un pequeño análisis de situación local, donde tienen que recolectar información de otras fuentes, no solamente la de las consultas, las atenciones, los atendidos que han tenido. ¿Ok? Hay diversas fuentes. Otro paréntesis para insistirles en algo que les he ido reiterando en las últimas clases: las encuestas poblacionales. En el Perú, el INEI periódicamente, anualmente, hace la ENDES, hace la ENAO, o ENAJO, ¿no crees? ENAO. ENDES, la Encuesta Nacional Demográfica y de Salud. ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, que tienen módulos de salud. Hay otra encuesta que también se realiza anualmente, que es la ENAPRES. ¿Cómo suena? ENAPRES, que es la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos. Dentro de los programas estratégicos hay módulos relacionados con salud. ¿Y por qué les estoy hablando ahorita de la ENDES, de la ENAO y de la ENAPRES? ¿Por qué les estoy hablando de estas tres encuestas? ¿Por el curso de epidemiología? Porque son fuentes de información, pero además, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por sus tesis. Ya les he comentado, este año ustedes tienen que tener su proyecto de tesis listo y ejecutarlo el próximo año para que estén tranquilos en el internado. Y una fuente gratuita, disponible, de fácil acceso, son estas encuestas. Les estoy dando 3: ENDES, ENAO, ENAPRES. Y hay otras encuestas que tiene el INEI. ¿A qué servicio es que tienen que ir? O sea, ¿a qué página web para descargar, consultar las encuestas que hace el INEI? ¿A dónde tienen que ir? Microdatos. Ya, ahorita ya no estoy hablando de epidemiología, yo no estoy hablando de sistema de información, estoy hablando de sus tesis. ¿Ya? Recuerden, microdatos INEI. Si ahorita alguien tiene en su celular, su tablet, ahorita les doy permiso, busquen microdatos INEI. Y van a encontrar ahí, hay una barra de búsqueda que se puede desplegar la cantidad de encuestas, y cuando digo encuestas, las bases de datos de las encuestas que ha realizado el INEI. ¿Ok? Entonces, cierro este paréntesis, pero por favor, muchachos, procuren hacer sus tesis el próximo año como máximo. Durante el internado es más complicado, no van a tener tiempo. ¿Ya? Cierro el paréntesis. Seguimos. Entonces, los registros continuos de salud van a ser aquellos que de forma periódica, obviamente continua, se realiza por el personal de salud. Emplea formularios estandarizados, efectivamente son susceptibles de error, hay que hacer un análisis con cautela, ¿no? Y conscientes de sus limitaciones, y tenemos las hojas GIS, las estrategias, la vigilancia, egresos, defunciones, etc. ¿Ya? A partir de los registros continuos es que obtenemos
los datos que transformamos en información para construir nuestras prevalencias, incidencias, carga de enfermedad, indicadores de mortalidad. Estos mismos indicadores nos permiten evaluar la efectividad de las acciones. Si yo implemento un sistema, ¿no?, de inmunización y vigilo una enfermedad prevenida por vacunas, pues debería de ir disminuyendo los casos de esta enfermedad. Y obviamente la detección de nuevos problemas, las alertas epidemiológicas. Dependiendo del nivel, este esquema es ayuda bastante, resume bastante bien, porque nosotros vamos a ir trasladándonos. Ahorita, cuando digo ahorita, sus serums, de acá a 3 años, ¿ok? En 3 años ustedes están haciendo sus serums, en 2 años y medio están haciendo sus serums, van a estar en el nivel de la comunidad, ¿ok? Van a estar en el nivel de los establecimientos de salud, ahí en sus puestos, en sus centros. Y obviamente van a manejar los registros que a ese nivel tienen, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad, ustedes van a tener que hacer algunas encuestas de hogares, censos locales, vigilancia, CAP. En inglés, estas siglas KAP, ¿qué están haciendo referencia? Conocimientos, actitudes y prácticas, ¿no? Todo relacionado a lo que es salud. Y además van a tener en sus establecimientos, ¿no?, todos los registros de consulta, tópico, referencias, los certificados, ¿no?, los registros de nacimiento, los pacientes ambulatorios, vigilancia, en fin. Claro, y conforme ustedes van a ir avanzando, van a ir trabajando con otros niveles, ¿no?, de agregación de la información. ¿Cuál es una de las limitaciones, más que limitación, uno de los motivos por cuales no nos enganchamos con lo que son los sistemas de información? Que no tenemos la retroalimentación, no sabemos para qué se usa todo lo que registramos. O sea, si tengo que llenar el libro de emergencia con todos los datos del paciente, su procedencia, tengo que llenar la hoja GIS, ¿para qué hago esto si yo no siento que sirve? Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que eso está alimentando otros niveles, ¿ok? Y que no lo veamos no significa que no sea importante, que no sea necesario. Ahora, esta recolección de información implica seleccionar el instrumento y aplicarlo. Por lo tanto, esta relación con medición que ya vimos en investigación. ¿Se acuerdan que hemos conversado de los sesgos en investigación? Y habíamos hablado del sesgo de medición y cómo tenemos que hacer toda una serie de estrategias para minimizar esos errores. Es lo mismo en un sistema de información. Disculpen por toda la huida afuera. Yo sé que es difícil concentrarse, pero hagamos el esfuerzo de estar enfocados en la clase. Dentro de los sistemas de información tenemos que tener un lenguaje común a todo el mundo, desde el punto de vista de las patologías. Este lenguaje que es común a nivel internacional es la Clasificación Internacional de las Enfermedades. ¿Ok? Es un sistema alfanumérico, o sea, son letras y números que asignan una codificación a cada evento de salud. Y es a eventos relacionados con salud, no solamente son patologías. También podemos registrar actividades de promoción, prevención, incluso de investigación, actividades colectivas. El grueso son diagnósticos, pero también tenemos códigos para este otro tipo de acciones en salud. ¿Ok? Los antecedentes de la CIE, vean, fue una clasificación para causas de muertes. Y no es que sea el primero, no es el primero,
Pero ¿quién, como persona, propuso un sistema de clasificación de muertes que ha servido para basarse en lo que fue luego la clasificación de enfermedades que siempre he comentado? ¿Cómo se llama ese señor? William Farr. William Farr, de la época de John Snow, en Inglaterra, a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, ese señor William Farr es muy importante en la historia de la medicina porque propuso un sistema de clasificación de muertes que luego pasó a ser una clasificación de enfermedades. Pero reitero, no es un sistema, él no inició esto. En la misma Inglaterra, ya desde el siglo XVII, se tenían las denominadas listas de enfermedades, que eran publicaciones que semanalmente aparecían, ¿no?, en Londres, en otras ciudades, con todas las muertes que se habían registrado y la causa de muerte asociada. ¿Okay? Entonces, no es de que Farr inventó algún tipo de clasificación, sino es el primer antecedente que tenemos para esta clasificación nacional de enfermedades. Y esto lo he comentado. Y tenemos un problema que ya venimos teniendo hace algunos añitos en esta clase, porque tengo que hablar de CIE 10 y tengo que hablar de CIE 11. En los hospitales, ustedes básicamente conocen la CIE 10. Por ahí alguno ha escuchado de la CIE 11. Pero en el Perú seguimos trabajando con CIE 10. Entonces, en esta clase hay que hablar de los dos temas. CIE 10 y CIE 11. Y se les puede preguntar sobre CIE 10 y sobre CIE 11. Porque estamos en esa transición. En otros países ya están usando la CIE 11. En el Perú estaba planificado poder ya ir transitando a lo que es la CIE 11, pero lamentablemente hasta ahora no se ha podido. La CIE 10, a ver, estos detalles, numeritos, no se preocupen, ¿ya? No se preocupen. Lo importante es esto, la estructura. ¿Y cómo vamos a diferenciar la estructura de la CIE 10 de la estructura de la CIE 11? La estructura de la CIE 10 es alfanumérica con un código de 3 dígitos y un cuarto dígito para identificar lo que es la localización o alguna etiología particular, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas. ¿Ok? La letra U no se usa, salvo para nuevas enfermedades, por ejemplo, COVID, su código es común, porque apareció. Entonces, la CIE para COVID es con la letra U. Y la segunda mitad puede usarse para investigación. Entonces, esta es la estructura de la CIE 10. Son categorías que tienen 3 caracteres. El primero es una letra y los 2 segundos es un número que va del 0 al 9. ¿Ya? Todo esto, eso sí tienen que recordar. Esto es clave. En el lenguaje CIE, una categoría es una letra acompañada de 2 dígitos. Y podemos tener una subcategoría que es el punto y agregamos 0 a 9 o una X. ¿Quiénes han llenado algún formato con CIE que les hayan pedido? Ya ustedes llenen el libro, el GIS. Ahí. 2 nada más. ¿Sí? Nadie más. Claro, ¿no? Entonces, es lo habitual que hay una lista de los códigos más frecuentes, ¿no? Y entonces dicen, ya, llénale este código, ¿no? Tal, y entonces uno va copiando ahí, ¿no? Y han tenido que llenar 3 o 4 caracteres, ¿no? Tal vez han quedado solamente en la categoría o la categoría más la subcategoría. Y luego uno empieza esto hasta memorizárselo, ¿no? Y entonces ya dependiendo del servicio en el que uno trabaja, sabe los códigos, ¿no? Antes en el seguro, ahora el seguro tiene una historia clínica electrónica, pero no sé si seguirá en físico, pero antes, estoy hablando de hace 30 años, uno llegaba al consultorio en los hospitales y había en cada consultorio un librito con los códigos CIE. Era un librito verde, chiquito, con todos los códigos. Entonces, alguien tenía alguna duda, buscaba ahí y tenía
para registrar el código. ¿No? Entonces, la subcategoría da una mayor especificación sobre el diagnóstico. Esto sí es importante el 9, ¿ya? Se usa el punto 9 para sin otra especificación, ¿ok? El 8 para otras, pero el que más se usa es el 9. Van a encontrar con bastante frecuencia punto 9, punto 9. Y si una categoría no tiene subdivisiones, se puede agregar la X. Vean COVID. ¿Cuál es la CIE 10 para COVID? U07. Ese es COVID, ¿no? El punto 1 con el virus identificado, punto 2, virus no identificado. Fue una enfermedad nueva que apareció, teníamos que codificarla. ¿Qué código se empleó o qué letra se empleó? La U, que está disponible para las patologías nuevas. Pero así como tenemos la CIE 10, tenemos la... A ver, y si tenemos la CIE 10, es porque hubo una CIE 9. Y hubo una CIE 8 y así previamente. Entonces la CIE 11 ya está. Como les digo, algunos países ya han implementado y en el Perú estamos en ese proceso. ¿Ok? Vean todos los capítulos que tiene la CIE 11. Está pequeñito, no se llega a distinguir bien acá en la proyección. Ustedes, si tienen sus presentaciones, lo pueden marcar. Dentro de las novedades de la CIE 11, algo interesante. ¿Dónde está? Ay, ya está tan pequeñito que no lo encuentro. Hay un capítulo dedicado a medicina complementaria, medicina tradicional. Aquí está. Medicina tradicional, el capítulo 26. ¿Ok? Pero este es un código internacional. Entonces, en ese capítulo 26 de medicina tradicional, principalmente está pensado en medicina china y en medicina de la India. Porque los servicios de salud en estos países que son enormes, ¿no? China, India, la prestación de medicina tradicional es tan o más frecuente de lo que nosotros llamamos la medicina occidental. Entonces ya la CIE 11 está considerando diagnósticos, ¿no? Codificaciones de medicina tradicional. ¿Okay? No sé si tendremos de medicina tradicional andina, ¿no? Y estará, no sé, el susto como diagnóstico, ¿no? Puede ser que sí, pero está pensado más en estos grupos. Ya, entonces, vean cómo ha cambiado las categorías en la CIE 11. La categoría ya no son 3 caracteres, ahora son 4 caracteres. Y la subcategoría ya no es solamente un carácter, sino que son hasta 2 caracteres. Entonces ya se complica un poquito más. A su vez, si bien esto se complica, da mayor opción de clasificación, ¿no? O sea, se amplía, pero bastante la posibilidad de poder catalogar las enfermedades. Entonces, es un código también alfanumérico que tiene 4 caracteres más 2 y las particularidades, esto sí tenemos que ir aprendiendo y reconociendo, son las siguientes. ¿Ok? El primer carácter es el capítulo y puede ser un número o una letra. ¿Ok? Bueno, los que empiezan por X es una extensión, eso ahorita no lo tocamos.
Y vean, siempre hay una letra en la segunda posición para diferenciar los códigos CIE 11 de los CIE 10. Por eso es que acá tienen 1A y acá tienen Z, Z. O sea, el segundo carácter siempre es una letra, porque en la CIE 10 el segundo carácter siempre, ¿qué es? Un número. Entonces, sabemos que acá son 4, la otra es 3, pero para no equivocarnos, si vemos que en la segunda posición hay una letra, ya sabemos que CIE 11. Ya, esto es gracioso. La inclusión forzada, ¿no? El tercer carácter de un número es para evitar palabras indeseables. O sea, la CIE 11 trabaja el primer, tercer, primero, segundo, cuarto carácter trabaja con letras. ¿Ya? El primero, el segundo y el cuarto. Entonces, imaginemos, ¿no? Que yo tengo una F, yo tengo una U y cuarto tengo una K, ¿no? Si en el tercer carácter tengo una letra que ustedes saben ya cuál es, entonces tendríamos una palabra que es indeseable, ¿no? Entonces, para evitar eso, es que el tercer carácter es un número, ¿no? Para no generar una palabra de 4 letras que puede ser una palabra pues ofensiva, ¿no? Que puede ser una grosería, etc. Y en cualquier idioma, ¿no? Eso, ahorita he puesto el ejemplo en inglés, pero podría ser en otro idioma. Y eso también es interesante, que las letras O y la letra I se omiten para no confundir con el 0 y con el 1. No sé ustedes, pero cuando yo llevé, se llamaba computación en esa época en el colegio, cuando escribíamos el 0, nos hacían escribir el 0 con una raya diagonal para diferenciarlo de la O, ¿no? Entonces esa es la forma como en computación identificamos al 0. Entonces, como puede confundirse el O con el 0, la I con el 1, se omiten estas letras, ¿no? Y este es el, bueno, ejemplos que ponen de los primeros, de los códigos de lo que es los 4 primeros caracteres. Ok, entonces, CIE 10, CIE 11, para efectos prácticos. Esto es lo que deben recordar de la CIE 10, para efectos prácticos. No vamos a entrar a más detalles, no es imposible que les vaya a pedir algún tipo de código. CIE 10, 3 caracteres, añadido 1 final. ¿Ok? CIE 11, 4 caracteres que se pueden añadir 2 al final, ¿no? La categoría, subcategoría. Entonces, ¿cuántos caracteres tiene la categoría de la CIE 10? 3. ¿Cuántos caracteres tiene la categoría de la CIE 11? 4. ¿Cuántos caracteres tiene la subcategoría de la CIE 10? 1. ¿Cuántos caracteres tiene la subcategoría de la CIE 11? 2. ¿Ya? Si recuerdan eso, al menos ya van a ver un código, van a saber si es CIE 10 o CIE 11. ¿Ya? Y de manera curiosa, que el tercer número, o el tercer carácter en la CIE 11 siempre va a ser un número, para evitar palabras indeseables. ¿Y han ingresado a su curso del certificado de función? La práctica de pasado mañana es que hagan su curso del certificado de la OPS de certificado de función. ¿Cómo? Kevin. ¿Ya todos tienen su certificado? Deberían. Todavía tenemos tiempo. Este jueves no hay ejercicio epidemiológico. O sea, este jueves
lo que tenemos es el gabinete del protocolo de investigación, ¿no? Pero ejercicio, ¿no?, de la lectura de un artículo, de hacer algunos cálculos de indicadores, no tenemos. Lo que tenemos es que ustedes van a hacer un curso virtual. Entonces, hay un curso virtual de la OPS de certificado de defunción. Entonces, ahí están las pautas del enlace, dónde ingresar, y es un curso que les va a ayudar bastante, ¿ok? Si bien tienen que cumplir con este requisito para efectos del curso y enviarle a sus profesores de práctica el certificado que vayan a obtener, más allá del cumplir con esta obligación que les da el curso, es algo que les va a servir bastante para sus serums. Todos, y digo todos, creo que no hay serumista que no haya hecho una constatación de defunción. Y pondría las manos al fuego. Todos, cuando pasamos por el serums, tenemos la experiencia de constatar, ¿no?, el fallecimiento de una persona, y tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, este curso de la OPS les va a ayudar para poder ir aprendiendo eso. Y este tema, que tal vez no lo han tocado todavía en cursos anteriores, en medicina legal lo van a volver a ver, incluso con un poco más de profundidad, y es un aspecto, con el cual ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Las situaciones médico-legales cada vez son más complejas, y entonces uno tiene que tener mucha precaución y mucha diligencia cuando va a constatar un fallecimiento. Entonces, y hay dos conceptos. Yo he estado hablando de constatación, ¿no? O sea, ahorita que hemos empezado a hablar de ese tema, no he estado empleando el tema certificación, porque la certificación la da el médico tratante, ¿ok? La constatación es cuando ustedes, por ejemplo, sin ser médicos tratantes, corroboran, ¿no?, el fallecimiento de una persona y asignan una presunta causa básica de defunción. Claro, si durante el año del serums ya un paciente suyo llega a fallecer, pues hacen una certificación. Pero al inicio, o sea, ustedes llegan a su puesto de salud, están un par de meses y fallece una persona que tal vez nunca han visto, ¿no? Eventualmente tienen que hacer la constatación. O sí han visto al paciente, pero no es su paciente, entonces constatan. Hoy en día todo ya se hace en el SINADEF. Durante la época de la pandemia, ¿no?, antes de la pandemia ya en SINADEF existía, pero se estaba en una como transición. Todavía se convivía con el papel. Ya hoy en día la certificación se hace plenamente digital. Tal vez, o sea, ahí puede ser que en alguna excepción se permita, pero lo que se tiene normado es que ya toda certificación es digital. Entonces ustedes, cuando vayan a hacer sus serums, también tienen que hacer su trámite para poder tener su código de acceso al sistema y de esa manera poder generar los certificados. Papel electrónico, lo que tenemos, ¿no?, ahora es el denominado modelo internacional del certificado de defunción, que incluso figura en el libro de Bordis. Exacto, vean, aquí esa es la figura 4.21. Ahí en el capítulo 4, ustedes revisen, está el modelo del certificado de defunción. Este modelo, que se llama modelo internacional, el documento es amplio, tiene varios campos para completar, pero donde uno hace habitualmente los ejercicios para ingresar toda la información requerida, todos los datos requeridos,
son estas 4 líneas. Y aquí en estas 4 líneas ponemos las causas de muerte, donde la causa básica es la inferior, la que aparezca más abajo es la causa básica, y la línea superior, vamos a consignar en la línea superior la causa terminal, ¿ya? La causa directa. Y podemos tener alguna causa intermedia, ¿ya? Adicionalmente, tenemos un espacio para las denominadas causas contribuyentes. Y el tiempo entre la enfermedad y la muerte de la persona. En sus libros aparece este ejemplo, ¿no? Ahí en la figura 4.21, es el ejemplo que tienen en el libro de Wordes, ¿ya? No sé, a ver, ahora ya en el sistema que es electrónico no hay ese problema, pero cuando era registro en papel, no debíamos de dejar espacios en blanco. Si solamente teníamos causa básica, intermedia y final, no escribíamos, o sea, cuando digo no dejamos espacio blanco, entre 2 diagnósticos no podía haber un espacio en blanco. Entonces, o llenábamos 1, o llenábamos 2, o llenábamos 3, o llenábamos los 4. Pero no podíamos llenar 2 que sea la fila A y la D. Eso estaba incorrecto. Entonces, tenemos 3 causas: la básica, la directa y las intermedias. La causa básica es la que da inicio a todas las secuencias que terminan en el fallecimiento del paciente. La directa es la que directamente, valga la redundancia, produce la muerte, y las intermedias son aquellas que van de la básica a la directa. A veces es, digamos, obvio y queda clara la secuencia, y en otras circunstancias eso se hace complejo, y entonces es un reto que se tiene el poder dilucidar cómo consignamos estas secuencias. Cuando teníamos la certificación a mano, ahora con la certificación digital, la ventaja es que no permite ingresar ciertos caracteres o ciertos textos, todo está codificado, entonces se minimizan los errores. Pero igual les presento esta diapositiva porque podrían ustedes tener, no creo que para sus tesis de pregrado, no creo que de una forma inmediata, pero eventualmente si alguno se dedica a investigaciones y tengan que revisar certificados de función de hace 20, 25 años y tengan que verificar los registros impresos, habían esos errores. La no certificación, si es que no había diagnóstico, ¿no?, en las causas de defunción. Certificación ilegible, este era un gran dolor de cabeza, ¿no? La denominada letra de médico. Entonces no se entendía qué decía. Y ya no tengo acá la diapositiva con la... ¿Cómo era? ¿Cómo era antes? Disculpen. Ya. En el formato que se tenía, aquí a la derecha figuraba un espacio para el código. Y ese código no lo ingresaba el médico. El médico escribía y el código lo ponía el personal de estadística. Y si ustedes no escribían con letra legible, ¿qué ponía el personal de estadística como código? Lo que entendiese, lo que descifrara de lo que estaba ahí escrito. Ahora con el SINADEF eso ha disminuido el error, pero la caligrafía de los médicos, ¿no?, es de
de temer, ¿no? Esa certificación ilegible. Ustedes sí tienen una buena caligrafía. Cuando hacen sus historias clínicas, así, letra gótica, así todo bonito escriben. Y la certificación incompleta. Este también era un gran problema. El uso de siglas y abreviaturas. Porque, y tal vez eso les ha sucedido, hay ciertas abreviaturas, vamos a decir, casi universales, ¿no? Y algunas que incluso ya quedan. O sea, nadie se le va a ocurrir algo distinto a SIDA cuando encuentra SIDA, ¿no? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya, ok. Pero dependiendo de la especialidad, ¿no? Ahora que ustedes están en cirugía, tal vez en un hospital, algún diagnóstico lo reducen a unas siglas, y en otro hospital, ese mismo diagnóstico le ponen otras siglas, y en otra sede una tercera forma de abreviarlo, ¿no? O siglas que, siendo más o menos conocidas, había que ver también el contexto, porque aisladamente lo que siempre se pone de ejemplo, IRA, ¿no? Entonces, ¿qué es IRA? ¿Una infección respiratoria aguda o una insuficiencia renal aguda? ¿Qué es? ¿No? Entonces, claro, hay que ver todo el contexto, pero si vemos aisladamente esa sigla, podemos tener problemas. Entonces, ese era un problema en la certificación con de la mano, cuando se ponían abreviaturas, se ponían siglas. Luego, los errores de concepto, ¿no? La secuencia que era inadecuada. Duplicidad significaba que se ponía más de un diagnóstico en una fila, ¿no? Tenemos espacio para 4 filas, 4 diagnósticos como máximo, y poníamos 2 diagnósticos en una fila. Eso se llamaba duplicidad. Ya, esto era más frecuente de lo que ustedes piensan, inconsistencia, ¿no? Diagnósticos cerrados para la edad y el sexo del fallecido. Incluso ahora, en las redes, no sé, en las redes que ustedes tengan, no sé si los de Almenara son los más famosos, pero por algo uno siempre escucha, ¿no?, de los memes de la Almenara, ¿no? Y no solamente es en el certificado de función, ¿no? O sea, si uno ve en las recetas, historias clínicas, o sea, diagnósticos que no van, ¿no? O sea, paciente varón y es un diagnóstico para una mujer, ¿no? Paciente mujer y es un diagnóstico para un varón, ¿no? Es una persona de 70 años y es un diagnóstico de pediatría. Cosas así raras, ¿no? Ya, eso pasaba también en los certificados de función. Reitero, con el SINADEF se está procurando mejorar eso, ¿no? Evitar esas inconsistencias. Y los diagnósticos inapropiados, ¿no? Paro cardíaco, por ejemplo, que no es causa de muerte, o síntomas o enfermedades triviales, que pues difícil que una rinitis sea causa básica de muerte, ¿no? Entonces esos eran problemas que se encontraban. Que tal vez, estamos viendo aquí, para el certificado de función, errores de forma, errores de concepto, pero no necesariamente con el mismo nombre, pero errores similares podemos seguir cometiendo en registros que todavía hacemos a mano. ¿Ok? Que puede ser incluso la certificación ilegible, lo que es la ilegibilidad de las letras. Y no es raro que en las farmacias a un paciente se le dé un medicamento por otro porque está mal escrito el medicamento. Y entonces, si no se escribió adecuadamente el nombre, pues el farmacéutico o el dispensador, quien esté atendiendo ahí en la farmacia, puede entender otra cosa y le da otra medicina al paciente, ¿ya? Entonces, en general, aquí estamos viendo lo que es certificado de función, pero nos ayuda también a ser conscientes de esos errores en los sistemas de información. ¿Y qué es lo que no debe hacer el médico respecto a la certificación o a la constatación de la muerte?
obviamente no debe firmar un certificado en blanco. Hoy en día, diríamos, no le deben de pasar su contraseña, sus credenciales del SINADEF a nadie. ¿Ok? Como no deben de prestar el sello, ni prestarse el sello. No deben de firmar por el asistente, el residente, nada. Hay mucho problema de medicina legal. ¿Ya? A nadie le pasen sus credenciales. Obviamente, no completar un certificado sin haber examinado personalmente el cuerpo de la persona fallecida y constatar su muerte. Ustedes tienen que explorar al paciente. No, usted en su centro de salud llega un familiar, sí, mi abuelito ha fallecido, está acá 3 horas caminando, deme el certificado nomás. Tienen que caminar las 3 horas y certificar, constatar, mejor dicho, que el paciente ha fallecido. Esto ya lo hemos conversado. No pueden cobrar por hacer la constatación de la muerte. Es un servicio que están haciendo. ¿Ya? No se les ocurre. Más aún en un momento tan difícil para la familia como es el fallecimiento de un ser querido. ¿Ya? No vayan a lucrar con el dolor de la población que están atendiendo. ¿Ya? No se cobra. ¿Ok? Ni en sector público, privado, nada, nada de nada. ¿Ya? Y les había comentado, ¿no?, de que en el certificado de función había un espacio reservado para el estadístico, para las personas de las oficinas de estadística, ¿no? Y vean qué opinan los codificadores sobre los médicos. O sea, cómo nos miran a nosotros, ¿no? El personal que trabaja en las oficinas de estadística. ¿Qué piensa de ustedes? ¿No? 5 fueron los temas, ¿no?, que afloraron, que fueron relevantes respecto al médico. Vean, el médico es una barrera para una codificación de alta calidad. O sea, ustedes, ¿no?, entorpecen una buena codificación. Entonces, claro, y eso está bien, ojo, en principio está bien, pero a su vez estas personas que codifican están un poco atadas de las manos porque no tienen la capacidad de añadir, modificar, interpretar la documentación que registra el médico. Pero si yo estoy viendo acá claramente, me dicen que esta es mujer y le ha puesto cáncer de próstata, tengo que registrar como cáncer de próstata en esta dama, porque es lo que el médico está poniendo, ¿no? Pero bueno, a veces eso lo puedo separar y consultar, qué sé yo, mira, y a veces las fuentes de estadística hacen eso, ¿no? O sea, separan donde sospechan que hay un error, pero no pueden modificar lo que hacen ustedes. ¿No? Información incompleta, no específica, ¿no? IRA. ¿Qué es IRA? Y por ahí se empiezan a inventar siglas, códigos, errores, discrepancias, imprecisiones, ¿no? Los médicos y los codificadores usan diferente terminología, pero aquí la culpa es del médico. Ojo, porque el codificador es un personal que está entrenado, vamos a decir, con la CIE. Y a ustedes se les ocurre poner diagnósticos que no están en la CIE, pues. ¿Y qué hace el codificador si ese diagnóstico no aparece en la CIE? Está con las manos atadas también. ¿Ya? Este punto 4 no es culpa del personal de estadística, es culpa de nosotros, que no manejamos adecuadamente los términos, ¿no? Y bueno, hay también una división de la comunicación. A veces, ¿no?, ahí hay un poco de estrés, de pelea, cuando en realidad tenemos que ser aliados.
Muy bien, entonces con eso terminamos esta parte para pasar a lo que es vigilancia. ¿Qué hora es? Ya las 4. 15 minutos son 5 para las 4. 4:10. Continuamos. ¿Ya? Vayan a los servicios, vayan a descansar un poco y 4:10 vemos lo que es vigilancia. Ahorita no se puede entender, que no es una enfermedad, así que el problema es